Bueno, el tema Menem está a la vista. Si uno hace la lista de las realizaciones del gobierno de Perón, tanto del primero, es decir, el primer periodo, 45-55, como el breve periodo de fines del 73 hasta la muerte de Perón, las realizaciones de Menem son la destrucción puntual de cada una de esas realizaciones. Es decir, lo que formalmente podemos considerar institucionalmente el justicialismo fundó algo a través de Perón y a través de Menem lo destruyó de una manera categórica y orgánica. Eso no habría sido posible sin el hiato, la quiebra del golpe militar del 76, con todas las consecuencias y los métodos que se desarrollaron. Por supuesto, la gente no votó en el 89, el 14 de mayo, por este programa que hoy realiza Menem con Cavallo y compañía. No hace mucho le preguntaron a Menem por qué no anticipó el proyecto que luego pondría en práctica, y con toda frescura, con todo cinismo, respondió que no lo hizo porque entonces no lo habrían votado. Efectivamente, el pueblo argentino en Menem pretendió derrotar los proyectos alternativos que sí eran abiertamente liberales, integristas y procesistas, de Alzogaray y de Angelós, el lápiz rojo de Angelós, etcétera, toda esa cuestión. Entonces el pueblo argentino votó contra eso y votó por la continuidad de lo que había sido la historia del peronismo. Es un fraude que en parte ya había sido anticipado, ese método, por Frondizi, que también subió con banderas de antiimperialismo petrolero y después realizó toda la negociación del petróleo, toda la primera apertura al capital extranjero, etc. Entonces, por supuesto, eso es una experiencia que debe procesarse. Ya son 2 veces que se promete una cosa para hacer exactamente la contraria. Con lo cual la democracia se transforma en una suerte de fraude, esta vez sin urnas volcadas, sin manejo de las urnas, sin proscripciones, pero por un mecanismo que es semejante. Se invita al pueblo a votar, el pueblo vota en un sentido y quien es elegido actúa en sentido absolutamente contrario. De modo que el pueblo termina siendo un convidado de piedra. Esto es una experiencia que debe procesarse. Ahora bien, la asunción de Menem se produce en medio de un vendaval financiero de la hiperinflación, que tiene sus remesones más fuertes en los meses de agosto, septiembre aproximadamente, cuando la hiperinflación se desata de una manera atroz. Actualmente el gobierno pretende el crédito de haber parado y de haber logrado la estabilidad. Creo que acá hay un juego de palabras muy siniestro. Un juego de palabras que merece 2 consideraciones. Una, que no se puede hablar de la estabilidad en general. Hay estabilidades y estabilidades. En todo caso, el objetivo de la economía y de la política económica no es la estabilidad, ni la supresión del déficit fiscal, ni nada que esté en los papeles. El objetivo de la política económica es la autodeterminación del pueblo en sus decisiones y un estado humanamente aceptable de bienestar general.
Dios no creó el mundo y a Adán y Eva para que lucharan contra la inflación, sino para que se apoderaran de la tierra, crecieran y se multiplicaran. Es decir, fines humanos. Cuando una política económica se intenta defender y prestigiar por números, esa política económica encierra el fraude y la explotación. La estabilidad no es un bien en sí mismo y concretamente esta estabilidad, como sabemos, se logra al precio de un alto y creciente índice de desempleo y se logra al precio de una disminución y un deterioro paulatino y creciente del salario real. Desde que se estableció el 1 por 1, la tasa de cambio del dólar, etcétera, un dólar, un peso, el costo de vida interna subió un 50%. Esto ha dejado por de pronto fuera de competencia las exportaciones. La cifra que se calcula del déficit comercial y de subsidio a las importaciones, y el déficit comercial este año va a ser fenomenal, arriba de 8.000 millones de dólares, el primer cuatrimestre son 2.400 millones según se acaba de anunciar. Es decir, hay una regresión global de la política económica, de la situación económica. Hay desempleo, hay hambre, hay quiebra industrial, hay caída de las exportaciones, hay creciente endeudamiento, es decir, algo espantoso. Es una estabilidad que se ha expresado en una nueva redistribución de ingresos hacia los sectores parasitarios de la economía, hacia la cúpula económica, en perjuicio de los sectores laboriosos, trabajadores, productivos. Recientemente, Cavallo dice que le preocupa la baja tasa de inversión y que es necesario consumir menos. Por supuesto no se refiere al consumo de los trabajadores, de los desempleados, porque ni siquiera él puede recomendar consumir menos. Puede hacer que se consuma menos esos sectores, pero no puede proclamarlo. Está diciéndole a la clase alta, pero uno se pregunta, durante 3 o 4 años de política de Cavallo, hubo una fenomenal transferencia de ingresos hacia esa clase. ¿Y qué hicieron? El propio jefe de la economía argentina reconoce que esa inmensa riqueza fue despilfarrada. Si no, no tendría que venir a decir que es necesario disminuir el consumo y aumentar la inversión, el ahorro. Pero qué gran ministro de Economía es el que produce durante varios años esa transferencia de ingresos para que se evapore desde el punto de vista de los intereses del país y del pueblo. En segundo lugar, hay que señalar que esta estabilidad que implica un despojo al mundo del trabajo, los autores de esta estabilidad son los mismos que generaron la hiperinflación. No es estabilidad o hiperinflación. Hiperinflación y estabilidad son momentos de la misma política de un grupo social privilegiado, parásito y antinacional, al cual está atado el señor Menem y cuyo ejecutor técnico es el señor Cavallo. De esta manera, un traidor y un tecnócrata se han instalado en un peronismo paralizado, sin actualización doctrinaria, programática, muy corrompido en los sectores de cúpula por su falta misma de proyecto. Cuando no hay un proyecto, se cae en el proyecto individual, del enriquecimiento, del poder por el poder, y en consecuencia, este ciclo histórico del peronismo se ha cerrado, lo cual no significa que así como del radicalismo alvearista
zafa el pueblo, resucitando, por así decirlo, el carácter, digamos, el irigoyenismo a través de un nuevo movimiento histórico, no asumamos las perspectivas, la tradición viviente, dejando a un lado el cadáver, la cáscara vacía de lo que alguna vez fue con Perón un movimiento de alta progresividad histórica, a pesar de que también tuvo sus limitaciones, porque si no, no habría abierto paso a la regresión, primero desde los enemigos externos y después de los traidores de adentro. Este es un poco el panorama que ofrece el menemismo, y quiero volver sobre la estabilidad porque ha creado es decir, la hiperinflación ha creado un terrible trauma en el pueblo argentino. Acá ha habido dos procesos terroristas contra el pueblo argentino. Uno fue el de la sangre, el proceso generado por el proceso, y otro fue el de la hiperinflación. Unos y otros tendientes a desarmar a un pueblo que mantenía su tradición viviente de independencia económica, de justicia social, de valor de la organización sindical, de las organizaciones populares, etc. Es decir, ciertos principios y ciertos valores compartidos, aún por encima de las barreras entre los distintos movimientos políticos. Estoy hablando de aquellos con algún signo popular hayan estado bien o mal orientados. La hiperinflación ha creado especialmente en los sectores de menores ingresos, en los sectores marginalizados, en los sectores de clase media asalariada, un terrible miedo a la catástrofe. Y se le ha hecho creer a la gente que la opción es hiperinflación o aceptar esta estabilidad. O sea, que la opción consiste en renunciar a lo que un pueblo no puede jamás renunciar, que es a la pretensión de regir sus propios destinos de acuerdo a su tabla de valores, a sus objetivos, a sus criterios. Si se va a una elección y triunfa la oposición es porque debe cambiar algo importante. Si no, si es para que ocurra lo mismo, hay trampa. Y entonces el pueblo debe reaccionar. Nosotros estamos saliendo lentamente de este proceso de desvertebración popular, primero a través del terror sangriento y después a través del terror económico. Es decir, lentamente la gente va reflexionando que esta situación, esta estabilidad, tiene un precio que es perverso, porque es una estabilidad que se logra renunciando a toda pretensión de una vida mejor y más digna. Y si, para no sufrir la catástrofe, yo tengo que renunciar individual y colectivamente a una vida mejor, si yo debo suponer y admitir que mis hijos van a vivir en un mundo peor, más cruel que el cruel mundo en el cual estamos viviendo, el cruel país en el cual estamos viviendo, si yo tengo que admitir que estoy renunciando de modo que mis nietos van a ignorar ese mundo peor que le estoy dejando a mis hijos, evidentemente no tiene razón de ser ni la vida individual, ni el destino individual, ni el destino colectivo. Y eso puede ocurrir durante un periodo, pero no puede ocurrir siempre. Es decir, sacando fuerzas de flaqueza, comienzan a producirse reacciones, a veces en el campo electoral, a veces en el campo de la lucha social, que son todavía débiles, a veces son esporádicas, pero van surgiendo y de algún modo van permitiendo avisorar una reacción que parte de lo más profundo de la sociedad. Una sociedad que tiene grandes dificultades para reaccionar porque el desempleo, tanto en América Latina como en la Argentina, esos signos de reacción se van dando.
Por supuesto ha influido durante un periodo muy breve, casi tan breve como el derrumbe de los países del sistema soviético, ha influido ese fracaso del llamado socialismo real, la inexistencia de un mundo bipolar ha creado la ilusión de que todo se centraliza en la voluntad omnímoda de los Estados Unidos y sus aliados, pero todo eso muestra resquebrajaduras, porque lo que pone al desnudo es concretamente el carácter estructuralmente injusto e irracional del mundo capitalista dominante. Aún los propios países centrales tienen fuertes problemas sociales. Hay una incesante revolución tecnológica que coincide con un incremento del desempleo orgánico. Es decir, los avances científicos y tecnológicos que tendrían que ser el anuncio de mejores tiempos son como una sentencia para el mundo del trabajo. Esa irracionalidad del sistema capitalista que somete a las comunidades humanas a fines extrahumanos, que son los fines de la ganancia por la ganancia misma y de la máxima ganancia y del lucro, que transforma en cosas a los seres donde reside el espíritu, la capacidad de trabajo, de creación, de felicidad, etc., se da incluso en los países desarrollados. Hay un tercero y hasta un cuarto mundo en esos países. ¿Qué no decir de nuestros países de América Latina? Todavía no hemos llegado al canibalismo mortuorio que se ha denunciado en algunas favelas de Río de Janeiro. Hechos atroces, límite. Pero antes de que eso se universalice, evidentemente se va produciendo la reacción de los pueblos. Y en nuestro país esa reacción se ha visto, por ejemplo, en las crisis de las economías regionales, en las provincias periféricas, provincias que terminan siendo sobrantes, en Santiago del Estero, en Jujuy, en otras que son más ricas, que tienen más prosperidad, como Mendoza. Los sectores agrarios se movilizan porque el librecambismo irracional que reina hace que ingresen indiscriminadamente al país productos, por ejemplo, chilenos, agropecuarios, agrarios, principalmente agrícolas, me refiero, frutícolas, por debajo de cualquier competencia, a precios por debajo de cualquier competencia imaginable. Se empieza a reflexionar sobre el despojo que ha significado las privatizaciones, que no han sido privatizaciones, han sido extranjerizaciones, y a veces extranjerizaciones a estados extranjeros, de modo que de privatizaciones no han tenido nada. Los teléfonos pertenecen a 3 estados europeos, por ejemplo. Es decir, todas estas reacciones que también se reflejan en los resultados electorales últimos. El gobierno ha sido muy ufano por los resultados de octubre del 93. ¿Qué ocurre con esos resultados? El miedo a la hiperinflación ha inducido a un voto resignado, porque del otro lado, y hablo del radicalismo, no se ofrecía ninguna alternativa a esto. Es decir, la tabla de valores económicos y culturales del radicalismo es básicamente la misma del menemismo. Decir, nosotros vamos a hacer eso mismo, pero de un modo más educado, más limpio, más prolijo, y no decir nada es lo mismo. ¿Cuál es el modo más prolijo? ¿El de Alfonsín huyendo 6 meses antes? Es el único presidente del mundo que se ha ido sin que lo echen. Un caso extraordinario. ¿Y por qué va a votar el radicalismo? ¿Por qué va a votar el radicalismo? Entonces, más los 600 millones de dólares
sustraídos a una inversión orgánica que se da para la elección en el Gran Buenos Aires y hacer obras que son periféricas al problema central. ¿Para qué quiero que me asfalten la calle, que me mejoren el hospital, que me pongan cloacas? Todas cosas muy necesarias, obviamente, si no me dan trabajo. Poniendo la cuestión blanco sobre negro, que me den trabajo y lo otro me lo arreglo yo. Pero todas esas cuestiones periféricas, de pintarme la escuelita, etcétera, sin trabajo, y se entiende, trabajo con un salario humano, no sirven para nada, son apariencias, son cosméticos. Mientras tanto, Tierra del Fuego, Mendoza, Santiago, Jujuy, los jubilados, el espanto de la jubilación privada, después de habernos sacado todo y dejarnos en la miseria, después de haberle dado todo lo que nos han robado, a los que el propio Cavallo dice han dilapidado, pretenden crear un fondo de capitalización con el salario diferido de los trabajadores asalariados y autónomos, considerando que es la única manera de generar un aumento de la capitalización. Y entonces nos expropian los fondos jubilatorios para entregárselo a una banda de fascinerosos financistas que a su vez tendrán con eso que irrumpir en el mercado de acciones y de títulos para comprar papeles. ¿Qué locura es esa? Es decir, nosotros somos los capitalistas, inversores, y esta banda es la propietaria de estos capitales. Qué linda sociedad. Creo que en ningún lugar del mundo se ha logrado una estafa tan gigantesca, tan cínica, tan inmoral, tan injusta, y en el fondo tan catastrófica, porque de esa manera es evidente que ni aún así va a haber un incremento en la inversión. Bueno, en esas condiciones se van a agravar los problemas, no van a mejorar. Y lo que hay que, por supuesto, hacer es, desde cada lugar que nos toca insertarnos en la sociedad, en la vida, promover la toma de conciencia de estos problemas y la confluencia política hacia una gran reacción nacional de signo popular, con fuerte contenido social, que tenga la suficiente entereza, integridad y valentía para enfrentar a los sistemas de privilegio. Porque acá uno no puede afirmar la propia vida colectiva del pueblo sin herir privilegios. Se habla de los carenciados y cualquier político va a decir, bueno, hay que resolver el problema de los carenciados. Pare la mano. Ser carenciado es tener una característica intrínseca como ser gordo, flaco, alto, bajo, rubio, morocho, que se define en sí mismo. No. Si yo digo carenciados, estoy hablando de una relación entre seres humanos. Si hay un carenciado es porque hay un carenciador. Si alguien no come es porque alguien come de más, le come la sangre y la carne al famélico. Y si vamos a resolver el problema de los carenciados, tenemos que determinar previamente lo siguiente: estamos resueltos a enfrentar al carenciador, y si no, no charlemos. Ese es, por así decirlo, el problema moral fundamental. Si hay carenciados y vamos a luchar para que los carenciados dejen de serlo, tenemos que tener la dignidad, la hombría, la estatura como para enfrentar. Nada se obtiene gratis. Y la lucha va a ser una lucha dura, en la cual va a tener preponderancia decisiva el grado de organización que el pueblo vayamos logrando
a partir de nuestras realidades inmediatas de carácter social y de carácter político. No hay una fórmula, y yo no tengo ninguna posibilidad, y sería un charlatán si lanzara fórmulas. Pero creo que de la organización del pueblo y de la clarificación de la experiencia política y social sí surge un camino. Después el resto es un camino a realizar, de experiencias a superar. Pero está demostrando que si Fukuyama, no sé cómo se llama, que habló, chino yanqui, que habló del fin de la historia, habló para el universo, pero para la Argentina el fin de la historia no rige. Es decir, la historia se está volviendo a poner en movimiento. Y va a ser un trabajo largo porque es necesario reconstituir el pensamiento nacional actualizándolo, recogiendo todas las experiencias, viendo sus limitaciones y retomando las banderas movilizadoras. Las banderas movilizadoras tienen que partir de que es posible que el pueblo argentino determine sus propios destinos. Dicen, vivimos en un mundo interrelacionado, globalizado, etc. América Latina nació así, nació de una conquista que buscaba oro. Nuestra realidad mestiza, combinada, indo-hispánica, nuestra realidad nace de una intervención extranjera. Vaya si el mundo no estaba o no en esa época globalizado. Estaba globalizado, siempre está globalizado. Pero dentro de esa globalización es posible manejar las propias variables y obtener un grado determinado de independencia con la cual irrumpir en un mundo que es hostil. Si yo acepto que en el auto que estoy conduciendo suba alguien, tome el volante, los cambios, etc., no puedo decir, y bueno, todo está interrelacionado. Fíjese, yo no determino cómo es el camino, cuál es su estado, qué tráfico hay, etcétera, etcétera, dónde están las estaciones de servicio. Sí. Uno puede tener muy limitadas las opciones en un tráfico pesado, en malos caminos, etcétera, 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 muy limitadas. Pero eso no quiere decir que yo deje que se me suban para moverme el volante. Entonces, los elementos de una política económica, social, diplomática, militar, nacional, pueden manejarse para poder entrar con independencia en un mundo interdependiente. Porque en ese mundo interdependiente se puede entrar con independencia o siendo dependiente. Entonces, esto es un poco lo que hay que readquirir, la confianza en las propias fuerzas, la confianza en que la movilización, la organización del pueblo, partiendo de sus necesidades y de sus estratos más profundos, puede generar una Argentina digna, puede refundar a la Argentina, porque en este momento la Argentina no existe, es una colonia, es una factoría. Todas las determinaciones fundamentales se adoptan afuera, y acá se las aplica, a veces adelantándose a la formulación del designio del imperialismo. Bueno, yo creo que esa es lo que debe retomarse y la realidad empuja a que eso se retome, porque de los sufrimientos no nos vamos a evadir. El problema es transformar el sufrimiento en privación creadora que permita asegurar un presente mejor y un futuro mejor, y eso es posible. Se produce un hecho extraordinario. Habla Carlos Saúl de la Rúa, como yo familiarmente lo llamo, desde el 10 de diciembre del año pasado. Antes era el candidato Fernando de la Rúa, y el 10 de diciembre quedó rebautizado por sus actos, Carlos Saúl de la Rúa.
y dice, bueno, las cosas tan sesudas, enérgicas, de grandes lineamientos y horizontes con que nos acostumbra. Y después habla Machinea, que es el enanito que tiene al lado. Y Machinea, muy ufano, saca un texto que acababa de recibir por fax, que era el espaldarazo que el Fondo Monetario Internacional les estaba dando, y que de la Rúa no había podido leer él porque todavía no había llegado. Estaban desesperados esperando que el Fondo Monetario, algún burócrata del Fondo Monetario, les impartiera la bendición, que en otras circunstancias puede impartirla el Papa, un obispo, etc., y aún un párroco de un humilde distrito, pero aquí llegaba la bendición del Fondo Monetario Internacional. Es decir, estos no son solamente entreguistas, son entreguistas, entregados, son la peor calamidad que se puede haber servido sobre el país. Ahora, ¿quiénes son ellos? No son nada. Ellos son el imperialismo, palabra que alguna gente tiembla antes de decir. Se dice los poderes multinacionales. Yo a unos amigos lo observaba eso en un texto que me proponía. Hablan del Fondo Monetario, de la Organización Mundial del Comercio, del Banco Mundial. ¿Por qué no hablan del imperialismo? ¿Está prohibida esa palabra? La lucha de clases, Jauretche demostraba, o la lucha nacional, se daba en el orden de las ideas, hablaba de la colonización ideológica. Pero también se da en el orden del idioma. Hablemos de la colonización lingüística. Se apodera no solamente de nuestro cerebro, cerebelo y médula espinal, sino que se apodera de nuestras palabras. Entonces nosotros decidimos enfrentar a eso. Lo llamamos Fondo Monetario, bla, bla, bla. Y no le llamamos imperialismo porque la lucha de clases nos cierra esa puerta a nuestra lengua y a nuestra laringe. Y estaba comentando en un articulito el caso de República Bananera. Es tan común decir, bueno, la Argentina se ha convertido en una república bananera. En Inglaterra, supongo que bajo la influencia del compañero Moyano, los camioneros comenzaron a cortar rutas. Y entonces un vocero de prensa dijo, esto no es una república bananera. ¿Y qué es una república bananera? Una república bananera es una república en que los monopolios bananeros, los chupasangres bananeros, el imperialismo, han sometido al hambre, a las tiranías, al desequilibrio político, al atraso. Es decir, hablar de república bananera es tomar como paradigma de lo malo a las principales víctimas de una situación. Es como si yo digo, es un conventillero, especialmente aplicado a las mujeres. Es una conventillera. Ay, ¿vos de dónde sos? O un villero, una villera. Se toma al más oprimido de nuestros semejantes, y en este caso de nuestros compatriotas, como paradigma de lo despreciable. Lo despreciable son los que llevan a la gente a las villas, los que encierran a las familias en los conventillos y los que transforman a nuestros hermanos más oprimidos que nosotros todavía de Latinoamérica, en América Central, también en paradigma. Entonces, que nos digan que somos una república bananera y que sacar pecho, sí, y a mucha honra. No somos un país imperialista y asumimos nuestra condición de oprimidos para combatir contra ella. Bueno, este es el mensaje que estamos compartiendo, que es un mensaje de liberación nacional. Bueno, ¿cuál es en definitiva el gran norte al que tenemos que apuntar? A reeditar
en otro periodo histórico lo que Irigoyen planteó hablando de los partidos del régimen, variantes de una misma ignominia. Son todos variantes de una misma ignominia. Y lo que Perón sintetizó, Braden o Perón, es decir, antagonizando al sistema en su conjunto, con su derecha, con su centro, con su izquierda, con sus reaccionarios y sus progresistas. Si nosotros no logramos antagonizar al sistema, entonces seremos parte del sistema. ¿Para qué antagonizar el sistema? Para crear un nuevo eje de poder popular. Un nuevo eje de poder popular que aspire al gobierno formal y al real, por los caminos que la historia vaya indicando. Y quiero terminar con un recuerdo de nuestra historia, que está en el fundamento del espíritu democrático que anida en los grandes sectores populares. El día 14 de agosto, mire que memoria tengo, de 1806, se reúne un cabildo abierto, es decir, un conjunto, es decir, los cabildantes, más gente distinguida, un puñado, algunas decenas, para determinar qué hacía. Y el espíritu de esa gente en general era decirle a Sobremonte: volvé, que hemos echado a los ingleses, Belfort está preso. Entonces, ¿qué pasó? Se juntaron lo que en aquella época era una multitud, más de 5.000 personas, en una sociedad de 60.000, donde las mujeres no iban a las manifestaciones, los esclavos, etc. Es decir, un porcentaje de la gente libre masculina apabullante. Y esos empezaron a golpear. Y les recordaron a estos cabildantes y señorones que o lo deponían a Sobremonte y establecían un poder de facto, como era el de Liniers, después lo fusilamos, una de dos, o hacían eso o iban a terminar muy mal. Entonces el equilibrio entre la calle y lo institucional se simbolizaba de un modo categórico. El centro del poder está en la calle, no solamente en los piquetes o en las manifestaciones, está en la calle, del poder social de las fuerzas fundamentales. Gracias. Gracias. Yo estoy criticando a la dirigencia, tanto política como económica, porque también hay grandes empresarios que hicieron grandes negociados y ahora la está pagando el pueblo. Señora, ¿usted es vecina de acá? ¿Por qué vino? Porque estoy absolutamente en contra del plan neoliberal que se está aplicando desde hace 25 años en la Argentina. Y este es el resultado: desempleo, miseria, angustia de todo tipo. Señora, ¿qué le sugiere esta reacción que está viendo de los vecinos? Estamos hartos. Era hora de que la gente se dé cuenta y salga a la calle. Tenemos que salir para que estos ineptos de mierda se den cuenta de que nosotros también existimos. Es hora de que cambiemos todas las autoridades, por sobre todas las cosas, este estilo de gobierno. Gracias. No tenemos dirigentes, pero tenemos un pueblo con pelota. ¡Que vengan ahora! Ese caballo no está comiendo nuestras comidas, no está sacando todo para nosotros. Y continúa la llegada de ciudadanos autoconvocados aquí frente a la Casa de Gobierno. De la Rúa reflejaba su impotencia para gobernar. El 20 de diciembre de 2001, Fernando de la Rúa finalmente renuncia a la presidencia.
que se repite en todos los barrios porteños. Miles de personas están en la vía pública, en los balcones, en las terrazas de sus domicilios, expresando la protesta.
Terminé.